¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Tranquilos? Las cosas están bien, el mundo está perfecto, el país está todo equilibrado, ¿no? La gente está tranquila, es lo que vemos en el mundo, ¿o no? Todo lo contrario, ¿no es cierto? El mundo está convulsionado. Uno ve cómo está la situación, solamente ver un noticiero, ver las redes sociales, prender la radio, hablar con cualquiera, y ves que todo el mundo está asustado, preocupado. Y la causa de todo eso, ¿sabes qué es? El pecado. Ese es el gran problema del hombre. No es ni la política, ni la economía, todas esas cosas son consecuencias en realidad. El problema del hombre es el pecado. El pecado es como un veneno que corrompe a las personas. Todo hombre, toda mujer está envenenado por el pecado. Y bueno, como te decía, no hace falta mucho, se ven los resultados del pecado en todos lados. Guerras, revoluciones, corrupción, terrorismo. Matrimonios destrozados, soledad, odio, tantas cosas que vemos a diario. Todo esto es resultado del pecado. Allí donde hay un ser humano, allí donde hay una persona, un hombre, una mujer, allí hay pecado. Todos pecaron, dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que mantiene muertos espiritualmente a los seres humanos. Muertos y bajo la ira de Dios. Sin esperanza. El apóstol Pablo también escribió a los Efesios, en capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos nosotros antes de conocer al Señor. Y así está el mundo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo que dirige el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Haciendo cada uno lo que bien le parece. Siguiendo cada uno sus pensamientos, los deseos de su carne. Eso es el pecado. El Nuevo Testamento, en el original, en el griego, perdón, hay varias palabras que se traducen como pecado. Te voy a nombrar algunas porque son importantes conocerlas, en el sentido de que son muy ilustrativas. Nos muestran cada una de estas palabras una faceta diferente de lo que es el pecado. Pero todas estas palabras que te voy a nombrar, cuando vos vas a la Escritura, a la Reina Valera, vas a encontrar que la palabra pecado se traduce como pecado. ¿Se entiende? Una palabra es amartía.
Amartía en griego se traduce en la versión castellana como pecado. Y significa literalmente errar al blanco. El blanco es la escritura. Esa es la norma que nosotros tenemos, la ley de Dios. Y errar al blanco es justamente no hacer lo que la escritura dice, lo que la ley de Dios marca. Errar al blanco. Eso es pecado. Cuando las personas transgreden la ley de Dios, pecan. Todo lo que está fuera de la norma que Dios estableció es pecado. Amartía. ¿Entiendes? Otra palabra es parábasis. Parábasis quiere decir dar un paso más allá. Pasarse de la raya. Ir demasiado lejos. Hay un límite, que tenés la palabra de Dios, la ley de Dios, pero si vos más cruzás ese límite, es pecado. Fuiste más allá, fuiste demasiado lejos. Es muy ilustrativo, ¿no es cierto? Amén. Es como si tenemos de este lado lo que es bueno, lo que es agradable, perfecto, la voluntad de Dios, y cruzar el límite, entramos a un terreno prohibido, oscuro. Bueno, eso es el pecado, ir a ese terreno oscuro, cruzar el límite. Parábasis. Otra palabra que se traduce como pecado es anomia, que quiere decir infracción. Estar sin ley. Vos ves un cartel que dice no estacionar y estacionás. ¿Qué tenés ahí? Una infracción. Ves la ley, no estacionar, y vos te rebelás a la ley. Anomia. Ahí lo tenés a Adán. Dios le dijo, de todo árbol que ves acá podés comer, menos de ese, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la ley. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Anomia. Rompieron la ley, se rebelaron a la ley de Dios. Conocen la ley y no la obedecen. Anomia. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, la anomia, es infracción de la ley. Entonces tenemos amartía, parábasis, anomia, y otra palabra es paraptoma. Paraptoma, qué difícil, ¿no, Mabel? Paraptoma quiere decir literalmente dar un paso en falso. Deslizarse, tropezar, caer. ¿Te habrá pasado a vos que vas caminando y tropezás y empezás a trastabillar, ¿viste? Como que perdés el control de tu caminar. ¿Te pasó alguna vez? Hasta que te derrumbás. Perdiste el control. Venías bien y perdiste el control. Bueno, eso es ofilema. El pecado gobierna tu vida. La sensualidad, las emociones, las pasiones te hacen perder el control. Sos esclavo de esas cosas. Como esa persona que no puede caminar derecho, trastabilla hasta que se desparrama en el piso. Todas estas palabras que te nombré son traducidas en nuestra Biblia como pecado. Y hay una más, ofileima, que quiere decir deuda. Y perdónanos nuestras deudas, dice el Padre Nuestro, ¿no? Deudas. Cuando vos errás al blanco, cruzás la línea, perdés el control, no obedeces la ley, quedás en deuda con Dios. Quedás en deuda con Dios. Ofileima. Ahora,
esa deuda es imposible de pagar para el ser humano. El ser humano no puede dejar de pecar porque quiere. Pablo lo describe como que hay una ley en sus miembros. En realidad no quiere dejar de pecar, pero si quisiera, no podría. Y el profeta Jeremías lo describe muy claramente en el capítulo 13, versículo 23. Dice Jeremías: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. O sea, un hombre no puede cambiar de color, ni tampoco un leopardo puede quitarse las manchas. Bueno, ninguna persona puede dejar de hacer pecado, dice Jeremías. No hay manera. Entonces, la única solución al problema del pecado no está en el hombre. La única solución al problema del pecado es que Dios otorgue su perdón. Y la Biblia dice que Dios es perdonador. En el Salmo 86, 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Es bueno y perdonador. Isaías 1:18 dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Estemos a cuenta quiere decir arrepiéntanse. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios quiere otorgar su perdón. Dios es perdonador. Pero Dios no puede simplemente olvidar nuestros pecados. No puede dejarlos pasar. Porque eso iría contra su propia naturaleza, porque Él es justo. Y si Él haría vista gorda con nuestros pecados, dejaría de ser justo. Dice Nahum 1:3 que Él no tendrá por inocente al culpable, porque es justo. Ahora, ¿de qué manera el Señor puede ser justo y a la vez perdonador? En otras palabras, ¿cómo puede Dios castigar el pecado sin castigar al pecador? ¿Cómo puede Dios castigar el pecado perdonando al pecador? ¿Cómo puede ser justo y a la vez perdonador? Qué problema, ¿no es cierto? Bueno, Dios resolvió el problema poniendo un sustituto perfecto. Entonces el Señor Jesús, el Hijo, Dios Hijo, fue ese sustituto. Dios puso nuestros pecados sobre Él y lo castigó. Lo castigó en nuestro lugar. Entonces, de esta manera, el pecado es castigado y nosotros somos perdonados. Porque otro tomó nuestro lugar. Alguien sin pecado, que tomó voluntariamente nuestro lugar para recibir Él la paga por nuestros pecados. Él pagó nuestra deuda. El apóstol Pablo lo explica así en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
El Señor Jesucristo fue a la cruz sin pecado y allí Dios puso sobre Él todo nuestro pecado. Nuestro pecado fue sobre el Señor Jesús. Y Él que vivió una vida justa, Él que no tenía ninguna clase de pecado, esa vida justa viene hacia nosotros. Nos es imputada a nosotros. Nuestro pecado es imputado al Señor y su vida justa es imputada a nosotros. Un cambio, un intercambio. Ahora, yo no soy justo porque soy un pecador, pero ¿qué hizo el Señor? Me justificó. Ahora Dios me ve a mí justificado, porque el Señor Jesús cargó con su ira. Lo que me correspondía a mí lo pagó el Señor Jesús. De esta manera, la justicia de Dios se vio satisfecha y nosotros recibimos el perdón. Ahora, dice Pedro 2:22, 1 de Pedro 2:22, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. El Señor Jesús se ofreció voluntariamente para que nosotros podamos recibir el perdón de pecado. ¿Entendés? Esto es lo que se llama el Evangelio. Ahora, ¿cómo recibimos nosotros ese perdón? Porque no está para todos ese perdón. ¿Cómo lo recibimos? Bueno, en primer lugar, debemos nosotros arrepentirnos y creer en el Señor Jesús. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse, dice el Señor Jesús, y crean en el Evangelio. Este es el mensaje que predicaba el Señor Jesús, es el mensaje que predicaba Juan el Bautista y es el mensaje que predicaban los apóstoles. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Evangelio es lo que te acabo de explicar. El Evangelio es la buena noticia de que estábamos en condenación, pero vino Jesús y Él tomó nuestro lugar. Muchos escuchan el Evangelio, ustedes ahora lo están escuchando. Y aquellos que escuchan y el Espíritu Santo los ilumina, van a entender que son pecadores. Y van a entender que están en condenación y que necesitan ser salvados. Y ahí está Jesucristo, el Salvador. La mayoría de las personas escuchan esto y no les importa. Dicen, esto es una locura, no me importa, no es para mí. Pero a algunos el Espíritu Santo ilumina su entendimiento. Y se dan cuenta de que son pecadores. Entonces, se dan cuenta que no tienen la capacidad de salvarse por sí mismos y claman por el Salvador. Y así es como creen en el Señor Jesucristo y reciben el perdón de Dios. Es indispensable arrepentirse y creer para recibir el perdón de pecados. Y cuando creíste, te arrepentiste y creíste, vino la salvación para tu vida. El Señor perdonó todos tus pecados y te concede la vida eterna. El Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Te concede la vida eterna y dice la palabra de que ya no hay ninguna condenación para vos. Te perdonó todos los pecados pasados, los presentes y los futuros, completamente limpio de pecado. Ya estás justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos los pecados han sido perdonados. Si vos creíste en el Señor Jesús, todos tus pecados fueron perdonados, absolutamente todos. Los que cometiste y los que vas a cometer,
sos perdonado y te vas al cielo. Sos un hijo de Dios y tenés vida eterna. Y eso nadie te lo va a arrebatar. Porque sos un hijo de Dios, perteneces a la familia de Dios. Y estás asegurado en Dios, no en tus méritos. Sin embargo, siendo que tenés todos los pecados perdonados, cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, también les enseñó a que deben pedir perdón cada día. Entre las necesidades básicas, el Señor Jesús nos enseñó primero a orar para que el nombre del Padre sea santificado, para que venga su reino, para que se haga su voluntad. Y cuando empezamos a pedir para nosotros, dice, el pan nuestro de cada día, indispensable, y después inmediatamente dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y vos podés preguntarte, porque es natural que surja esta pregunta, ¿pero cómo? Si ya Dios me perdonó, si cuando creí, Él perdonó todos mis pecados, ¿por qué ahora tengo que pedir perdón cada día? Y la respuesta a esta pregunta lógica es verdad que todos tus pecados fueron perdonados y que no hay nada que agregar a eso. Cuando vos creíste en el Señor Jesús, recibiste el perdón de todos tus pecados y ya no hay condenación para vos. Pero la realidad es que nosotros seguimos pecando, ¿o no? Y nosotros ahora tenemos la convicción por medio del Espíritu Santo de que el pecado ofende a Dios. Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. Entonces, como nosotros sabemos eso, tenemos esa convicción de parte del Espíritu Santo, no perdemos de ninguna manera la salvación, pero sí se daña nuestra relación con Dios. Cuando nosotros pecamos, y seguramente vos lo habrás experimentado, cuando nosotros pecamos, perdemos la paz, perdemos el gozo y nos sentimos avergonzados y tristes. No es como antes que no nos importaba. Antes discutías con alguien y no había problema, pero ahora te duele. Porque sabes que estás ofendiendo al Creador, al que te perdonó ya cuando creíste, al que pagó por tus pecados. Sentís vergüenza delante de Él, sentís dolor delante de Él. Y hasta que no vas a su presencia y le decís, perdoname, Señor, confesás tu pecado delante de Dios y le pedís perdón, no tenés paz ni gozo. ¿Te sucede eso? El apóstol Juan, en 1 de Juan 1:18, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos cada día ir delante de Dios, no a pedir perdón para tener salvación que ya tenemos. Necesitamos ir a pedir perdón para limpiarnos, para que Dios nos limpie de nuestra maldad diaria. El Señor Jesús hizo una ilustración muy clara de esto la noche en que lo iban a entregar. ¿Viste la noche en que partió el pan? Esa misma noche lavó los pies de sus discípulos. Con esa acción Él estaba enseñando una actitud de servicio, pero también les enseñó lo que significa la oración. Fíjate
Juan 13:5. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Había uno que no estaba limpio, Judas. Pero los otros, dice, ya fueron perdonados, estaban limpios, Dios los había perdonado. Y el Señor dice: no te necesitas lavarte todo el cuerpo, no necesitas lavarte la cabeza, las manos, porque ya estás limpio. Pero sí necesitas lavarte los pies, simbolizando nuestro andar diario. Porque nosotros, que ya estamos perdonados de nuestros pecados, nos ensuciamos los pies en nuestro caminar. Pecamos. Y cuando vamos delante de Dios, podemos limpiar esos pies. Limpiarnos del pecado diario. Perdónanos nuestros pecados. Y así quedamos limpios cada día. No que necesitemos el perdón de nuestros pecados, que ya lo tenemos, sino de aquello que nos separa, nos rompe la comunión con Dios, lo que nos quita el gozo, la paz. Y vamos delante de Dios, confesamos nuestro pecado, le pedimos perdón y nuevamente nuestra comunión es restituida y nuestra paz y nuestro gozo. Ahora, el Señor dice que debemos orar: perdónanos nuestros pecados. Pero esa oración va a ser escuchada si nosotros, tal como el Señor, somos perdonadores. Esa oración, esa paz, ese gozo, esa comunión va a volver a nosotros si nosotros también somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Porque si no podemos perdonar a los que nos ofenden, tampoco podemos nosotros recibir ese perdón de Dios. Por eso el Señor dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Esta es una realidad. El cristiano es perdonador porque Dios es perdonador. Un cristiano que no perdona es una contradicción. En el Sermón del Monte, cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar, les aclara un poco más este concepto. Mirá, Mateo 6, 14, 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjate que el perdón de Dios está vinculado a nuestro perdón hacia aquellos que nos ofenden. Si no podemos perdonar nosotros a los que nos ofenden, tampoco podemos recibir el perdón de Dios. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque, lo decíamos hoy, la condición necesaria para recibir perdón es que te arrepientas de tu pecado. Es el arrepentimiento.
Si vos no te arrepentís, no podés recibir el perdón. Dios no te va a dar el perdón. Te necesitas arrepentir. Ahora, si vos pensás que Dios tiene que perdonarte, pero vos no podés perdonar a otro, quiere decir que vos pensás también que lo que te hizo esa persona es más grave de lo que vos le hiciste a Dios. Que el pecado de esa persona es mucho más grave que el tuyo. Y esto quiere decir que vos no tenés conciencia de la gravedad de tu pecado. Y si no tenés conciencia de la gravedad de tu pecado, no es porque no te arrepentiste. Amén. Y el Señor Jesús contó una parábola para que entendiéramos bien lo que significa esto de perdonar, para recibir el perdón. De perdonar a otro para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Y esa parábola la encontramos en Mateo 18, 23. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole a su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, acá tenemos una parábola muy ilustrativa. Tenemos a un rey humano está hablando, que dice: bueno, vamos a ver cómo van las cosas, vamos a poner a ver cómo están administrando mi reino. Entonces llama a sus siervos. Como si hoy un presidente llamara a sus ministros para que le informen cómo van las cosas, ¿no? Entonces, dice, y comenzando a hacer cuentas, dice, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Las cosas empezaron mal ya desde el principio, porque dice que comenzaron a hacer las cuentas y el primero que vino, dice, le debía 10.000 talentos. Seguramente era el ministro de Economía. Porque la verdad que este hombre había robado una cifra estratosférica. Lo que nos habla de que la corrupción no es algo nuevo. La corrupción en el gobierno no es algo que inventamos nosotros. Ya viene de tiempo atrás. Dice que le debía 10.000 talentos. Yo hice las cuentas. Un talento, para que te lo voy a hacer fácil, un talento es el equivalente a 6.000 denarios. Y un denario equivale a el pago de un día de trabajo de un obrero. Vamos a suponer que un denario son $5, 5.000 pesos. ¿Sí?
Más o menos, para tener una idea. Bueno, si un denario son 5.000 pesos, 6.000 denarios, ¿cuánto es? ¿Hacer la cuenta? ¿Eh? Bueno, multiplicarlo por 10.000. 300.000 millones de pesos. O sea, 300 millones de dólares para hacerlo más. Este hombre se había robado 300 millones de dólares. Se había ido al Caribe, había hecho de todo. Pero de manera tan irresponsable que no había guardado nada. Porque cuando llegó el momento, el rey le dice, bueno, devolveme, no tenía con qué devolvérselo. Entonces el rey dice, bueno, lo único que podés hacer es, bueno, te vendo vos como esclavo, a tu familia, todos tus descendientes, todo lo que tenés, para que pueda pagar la deuda. ¿Te imaginas la desesperación de este hombre? Ahí dice, Señor, ten misericordia. No le dice ten misericordia, eso hubiera sido inteligente. ¿Sabes lo que le dijo? Ten paciencia. Ten paciencia, dice, y te lo pagaré todo. ¿Cuánta paciencia tenía que tener? ¿Cuánto iba a tardar en pagarle todo? Descendencia y los hijos de los hijos de los hijos y no iban a llegar. 300 millones de dólares, ¿cómo iba a hacer para devolverle todo? No se daba cuenta de la deuda que él tenía, no tenía noción de lo que había hecho, de todo lo que debía. Pero dice que el rey, fue movido a misericordia. Y en vez de cobrarle toda esa deuda, que este hombre no tenía ni conciencia de lo que era, dice que le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó semejante deuda, esa deuda impagable. Le perdonó, como si no existiera más. Tremendo, tremendo este rey misericordioso. La cuestión es que este hombre salió todo contento, porque tendría que estar siendo de esclavo con su familia, dando a saber a dónde, no, ahora estaba libre. Sale, dice, muy contento, dice, y saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, a un ministro más, ¿no? Y dice que le debía 100 denarios. 100 denarios es lo que hoy serían 500 dólares. O sea, es bastante plata, pero no es tanto. ¿Qué hizo este hombre? Se olvidó por completo de su alegría y cuando vio a su consiervo, se acordó lo que le debía, se llenó de bronca, se llenó de resentimiento y dice que lo agarró del cuello, dice, y haciendo de él le ahogaba, lo agarró del cuello y le gritaba, pagame lo que me debes. Ahora, este pobre hombre, dice, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. O sea, ese hombre se arrodilló delante de él, reconoció su deuda y le pidió paciencia, pero en este caso tenía razón de pedirle que tenga paciencia, porque 500 dólares lo iba a poder, con el tiempo, iba a poder pagarle. Solamente tenía que darle la oportunidad. Pero a él no le importaba nada, él quería hacerlo sufrir. Él estaba con resentimiento, con odio por la deuda que tenía ese hombre con él. Y dijo, no, te mando a la cárcel. A él le habían perdonado 300 millones de dólares, pero él no podía perdonar 500 dólares a este pobre hombre, que tenía la voluntad de pagarle, que se arrodilló delante de él, reconociendo su deuda. Y él cerró su corazón contra este hombre, lo único que quería era que sufra, y no le perdonó la deuda. Entonces la gente, los otros consiervos, los otros ministros vieron lo que estaba haciendo este hombre y fueron y le contaron al rey. ¿Y qué te cree que les pasó? Dice que el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Eso era lo que esperaba este rey que haga. Esa era la actitud correcta. Pero, ¿qué pasaba? Que era malvado. Tenía el corazón duro, cerrado contra esa persona. Esa persona quería pagarle, reconocía su pecado, su deuda, pero él había cerrado su corazón contra ella. No quiso. No quiso. Este hombre quebrantó la regla de oro. Hizo exactamente al revés. La regla de oro dice Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Hizo exactamente al revés. Él quería recibir el perdón, pero no quería perdonar. Era malvado. Y entonces, dice su señor, enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo entregó el rey a los verdugos para que pagase todo lo que debía. Y escucha esto, el Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, esto que el Señor contó es una ilustración de lo que pasará con nosotros. O sea, no está diciendo que, bueno, este hombre no perdonó a aquel que le debía, dice que fue echado a la cárcel, al calabozo, dice, lo entregó a los verdugos. Esto no quiere decir que perdés la salvación. Quiere decir que Dios te va a someter a una seria disciplina hasta que aprendas a perdonar. No vas a recibir el perdón de Dios hasta que aprendas a perdonar. Vas a seguir viviendo sin gozo, sin paz, hasta que aprendas a perdonar. La verdad es que todos hemos fallado alguna vez a alguien, ¿o no? Y todos hemos experimentado el dolor y la culpa por lo que hicimos. Y todos hemos necesitado que esa persona nos perdone. Cargar con culpa es un peso aplastante y angustiante. Necesitamos el perdón cuando nos arrepentimos. Pero es importante entender algo que hoy día se ha desvirtuado. El perdón es un bien, es un beneficio para la persona que ha agraviado a otro y se ha arrepentido. No es un beneficio para el que fue agraviado. Cuidado con eso. El perdón es soltar las cadenas de impiedad. Es que la persona que se siente agobiado por la culpa pueda ser liberado. Hoy día se tergiversó la noción del perdón con esta nueva, o no tan nueva ya, idea de la sanidad interior, que dice cuando vos tenés rencor contra alguien, estás resentido contra alguien, y te dicen, bueno, perdonalo de una vez, soltalo y así te vas a quedar tranquilo. Ese no es el sentido del perdón. Si vos, y esto es doloroso, pero te lo digo para que lo entiendas, si vos tenés resentimiento contra alguien, si vos sentís que alguien te ha lastimado y sentís todavía dolor, angustia, resentimiento contra esa persona, amargura. La Biblia dice que el resentimiento, la amargura, esas cosas son pecados. Y que vos te tenés que arrepentir de eso. Vos no podés perdonar
para sentirte bien vos. Vos debés perdonar para que la otra persona que te agravió y está arrepentida pueda ser libre. No es un acto egoísta el perdón, es un acto de gracia. Perdonar, entre comillas, para sentirte bien vos es un acto egoísta. Y el egoísmo es pecado. Y hoy en día, cierta parte de la iglesia evangélica enseña eso con el perdón. Y está completamente errado. El perdón es darle a la persona que te ofendió y está arrepentida la gracia para que sea libre. Pero la persona tiene que arrepentirse para recibir el perdón. Vos no podés perdonar a alguien que no se entera que lo perdonaste. Porque la persona esa no necesita tu perdón si no se arrepiente. Dicen, bueno, tal vez se murió esa persona. Bueno, perdonalo. Mi papá me hizo mal, pero ya murió. Bueno, perdonalo. No, arrepentite de que tenés todavía rencor, de que tenés a raíz de amargura. Vos no podés perdonarlo porque esa persona no se arrepintió, no necesitó, ya no se va a enterar. No lo estás liberando, ¿se entiende? Lo que querés vos es sentirte bien vos. Y es todo lo contrario. Dice Lucas 17, 3, 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y escuchá. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Para dar el perdón, la persona se tiene que arrepentir. Tiene que tener necesidad de recibir tu perdón. Si no tiene esa necesidad, si no está arrepentida, no quiere tu perdón. Debe haber arrepentimiento. Ahora, tenemos que entender este punto de vista de Dios de la cosa. Nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Porque Dios dice que para que Él te perdone, vos tenés que arrepentirte. Entonces, para que vos perdones a otra persona, esa persona se tiene que arrepentir. Y tiene que tener necesidad de tu perdón. Si no quiere tu perdón, bueno, está de más perdonar, pero pará un poquito. Porque tu corazón no tiene que albergar de ninguna manera resentimiento ni amargura. Entonces, viste que estamos siempre con ese versículo de Romanos 12:2, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Bueno, ¿qué pasa entonces cuando pecan contra mí y no se arrepienten? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, vamos a suponer que un hermano en la fe peca contra vos. La escritura es muy clara. Mateo 18:15. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Se arrepintió y se arreglaron las cosas. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Vas con 2 o 3 hermanos, presentás la situación. ¿Para qué? Para que esa persona se arrepienta. Ahora, si no se arrepiente, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, vamos a hacerlo bien gráfico. Un hermano te hizo algo malo, pero él no se da por enterado, ¿no? ¿Qué tenés que hacer vos? Guardártelo y empezar a, mirá lo que me hizo, y empezás a generar angustia y amargura dentro de tu corazón. No. ¿Qué tenés que hacer?
tomar la iniciativa y tenés que ir a hablar con ese hermano. Porque ese hermano es un hijo de Dios, es una oveja de Dios, y si ha pecado, bueno, capaz que no se enteró que pecó, capaz que no se enteró que te hizo daño. Dale la oportunidad de ver qué pasan las cosas. Entonces vas y hablas con él. Dice, y si te escuchare, mirá, se ponen de acuerdo y se terminó la historia. Ahora suponete que vos vas a hablar con él y esta persona dice, no, a mí no, yo no tengo nada de qué arrepentirme, a mí no me importa lo que me estás diciendo. ¿Qué haces? ¿Seguís acumulando más bronca? No. Vas con 2 o 3 hermanos a hablar de esto, para ver si ahora sí se arrepiente, porque te importa ese hermano, te importa que también su vida espiritual, que si él pecó, vos te tiene que importar su situación espiritual. Si ahí entiende que pecó, listo, arreglaron las cosas. Capaz que no pecó, capaz que vos entendiste mal, andás a ver. Bueno, la cuestión es que lo arreglaron y está todo bien. Pero bueno, resulta que pecó y no sigue endurecido. Bueno, lo presentás a la iglesia. Y si aún así él no se arrepiente, bueno, esta persona ya tenés que pensar, bueno, ya no es un creyente. Una persona que peca y se le llama la atención tantas veces y no le importa, quiere decir que no es un creyente. Tenelo por gentil y publicano. Eso con un hermano de la iglesia. Tenés que ir vos, tomar la iniciativa de arreglar las cosas. Ahora, ¿qué pasa si el que te ofende no es un creyente? Bueno, el del caso de recién, que lo confrontaste 3 veces y no se arrepintió, evidentemente no era un creyente. Pero bueno, una persona del mundo. Vos no podés ir a esa persona y decirle, mirá, yo quiero arreglar las cosas con vos porque la Biblia dice esto, esto y esto. No podés hacer eso porque esa persona no tiene el parámetro que vos tenés. Para ellos la escritura no significa nada. Entonces lo que te va a decir es, a mí eso no me importa. No están bajo la misma cobertura de la palabra de Dios. No entiende la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenés que hacer con esa persona? ¿Tenés que guardar resentimiento? ¿Tenés que llenarte de amargura contra ella? ¿Eso dice la Escritura? No, porque la Escritura dice que tenés que amarlo. Porque el Señor Jesús es extremo en esto. Dice Mateo 5:44 al 48. Por eso yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, bueno, esa persona no le hace caso a la Escritura, no podés ir con la Escritura a hablar con ella, pero sí podés amarla, podés orar por ella. Podés bendecirla. Podés vencer el mal con el bien. No tenés que buscar venganza, endurecer tu corazón. Bueno, no se va a arrepentir. Bueno, pero tu corazón permanece en paz delante de Dios. Tu corazón es perdonador. Ante cualquier cosa guardada, ¿qué es lo primero que tenés que guardar? Tu corazón. Tu corazón. No dejes que la amargura, el resentimiento lo invadan, el odio lo invadan, no. La Escritura dice que ores, que ames. Entonces, si la persona se arrepiente, la perdonás. Y si no se arrepiente, la amás. Nunca guardás resentimiento contra ella. Nosotros tenemos que tratar de mirar a todos con los ojos del Señor. También a ellos. Aquellos que han pecado contra nosotros. Mirarlos con los ojos del Señor, sin albergar resentimiento ni rencor. El perdón no es una receta de sanidad interior. El perdón es amor en acción. Es gracia.
Vos recibiste de gracia y das de gracia. Nunca vas a ser más parecido al Señor Jesús que cuando perdonás un agravio. El que perdona deja libre al ofensor que se arrepiente. De eso se trata. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdonamos porque nosotros hemos sido perdonados. Y es muy importante para nosotros tener una relación fluida, abierta con el Señor. Podemos perdonar al que nos debe para poder también nosotros recibir el perdón diario de Dios y tener la paz, el gozo de la comunión con Él. Vale la pena. ¿Amén? Amén. Si tenés alguna pregunta, algún comentario.